Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras. La misma se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, del verso 1 al 15. San Juan, capítulo 16, del 1 al 15. Amén. Estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Padre, te damos gracias en esta hora por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos que en el nombre de Jesús bendigas a los televidentes y a todas las personas que tienen, Señor, el privilegio de poder ver este programa, y a nosotros, Señor, por permitirnos participar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Amén, y Dios les guarde. Mi nombre es Viviana. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios y también tenemos contesta algunas de las preguntas que nos han llegado. Bien, la primera pregunta que nos han hecho es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Esta persona que nos pregunta, ¿en qué tiempo el Señor vendrá a llevarse la iglesia? Si la gran tribulación es primero, o si es después, mediado a qué tiempo la iglesia se va, viene Cristo por el levantamiento, o lo que llamamos el rapto de la iglesia. Bueno, ¿cuándo? No lo sabemos. Exactamente la fecha, la hora, el día, de eso no tenemos ninguna certeza. Solo que hay tentáculos que nos van a llevar a ver de que la hora está cerca. De hecho, la palabra de Dios dice en Mateo 25. En Mateo 25 dice, en Mateo 25 dice que cuando la higuera Mateo 24, gracias pastor. En Mateo 24:32 dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que quiere decir eso es que cuando la mata de higo ya está lista para dar el fruto, salen florecitas, entonces ya sabemos que pronto va a haber el fruto. Cuando nosotros veamos qué señales tenemos de que Jesús está pronto de venir, sabemos que dice el Señor, dice la palabra de Dios que los judíos regresarían o sea, que ellos iban a regresar a su nación, que los iba a volver a juntar, que iban a volver a estar ahí, que iba a haber mucho conflicto, que naciones se levantarían contra Israel.
Y vemos que todas estas cosas han acontecido. Sabemos también que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, el tiempo iba a pasar mucho más rápido, que en los últimos tiempos la apostasía se haría más fuerte y se haría ver más, y muchos van a negar la fe, y muchos van a negar que Jesucristo es el Salvador, y estamos viendo todas esas cosas. Entonces, para contestarle su pregunta de que cuándo es, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser más rápido que prender una luz. O sea, cuando uno mueve el switch de una luz que se prende ahí mismo, va a ser más rápido que eso, que no sabemos el tiempo específico porque Dios no quiso darnos un tiempo específico, porque Él es Dios y a Él tiene derecho, como Él es Dios, Él sabe qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace sin tener que consultar con nosotros. Entonces, nosotros no sabemos, pero que sí hay tentáculos y que las señales son las señales son parte de lo que yo estaba compartiéndoles. Que el Señor les bendiga. Amén. Sí, gracias a... Sabemos que el arrebatamiento vendrá en un cerrar de ojos, pero que también podemos entender que la iglesia no estará aquí porque habla de una tribulación. De esa tribulación es que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia a recogerla antes que pase la tribulación. Y también, como lo que hablaba la pastora en capítulo 24 de Mateo, también nosotros podemos ver aquí en Santiago 4, versículo 11, que dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces aquí nos habla el Señor a nosotros que Él vendrá a hacer el juicio, pero en el momento que Él nos habla de su palabra, es que todas las situaciones que van a pasar, los acontecimientos van a pasar, pero ya la iglesia se ha ido. Va a ser un arrebatamiento, pero que no va a pasar la iglesia en la tribulación, porque se habla de una tribulación, y la tribulación lo podemos ver nosotros en el tiempo, el momento que estamos viviendo, la humanidad como vive. Habla aquí de lo que leí yo en versículo 11, que cuánta maldad cada día se está aumentando. Son señales. Esto quizá su pregunta puede llegar más profunda de cómo damos nosotros cuenta de las señales, y las señales las vemos en lo que es en el clima, en la vida del ser humano, y de esos acontecimientos están sucediendo y van a seguir sucediendo, porque el mundo en vez de mejorar está empeorando, y son acontecimientos, señales que pronto la venida de nuestro Señor Jesús viene por su iglesia. Amén. Amén. Gracias hermana. Bien, querido amigo, gracias por hacernos la pregunta sobre el rapto de la iglesia. Cuando hablamos de rapto, estamos hablando acerca de la parusia. Cuando Cristo venga, Él no va a bajar a la tierra, se va a quedar en los aires, y allí entonces Él va a levantar a todas las personas que estén preparados, o lo que se llama la iglesia. Se le llama rapto porque será de sorpresa. Como es de sorpresa, es que la va a llevar. La palabra rapto significa robar, mover de lugar. Ahora, todas esas personas que estén preparados, que estén viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, van a ser levantados. Vamos a leerlo, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante. Del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a aquellos que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Luego nosotros que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con Él. ¿Sí? Entonces dice que el Señor llegará y en los aires se va a detener y de ahí nos va a alar, nos va a llevar. Seremos arrebatados, esa es la palabra, vamos a ser llevados, movidos del lugar. Esa es la palabra clave que entra aquí. Aunque tiene una connotación de robo, pero uno se roba lo que no es de uno. Lo que es de uno no se lo roba. No sé. La iglesia pertenece al Señor, pero que hay a moverla. Esa es la expresión clave. Va a moverla de un lugar. Ahora, usted habla acerca de en qué mediado de la gran tribulación. Miremos en el capítulo 24 de Mateo, del versículo 19 al 22, encontramos nosotros la gran tribulación. Entonces vamos a mirar que antes de la gran tribulación, el Señor se lleva a la iglesia. Es decir que hay una tribulación, pero hay un levantamiento. Primero viene el levantamiento y luego la tribulación, porque la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, aquí es... Al versículo 19 al 22. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Gracias. Así que habrá gran tribulación. Pero antes de que venga esa tribulación, el Señor es que viene a levantar la obra. ¿A qué tiempo es? Antes de la gran tribulación. ¿Me entiende? Nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor ha de venir, o sea, la segunda venida. Nadie sabe. Pero sobre el levantamiento, Él dio una cláusula que la pastora ahorita leyó, que fue el versículo 34. Es muy importante. Donde allí dice, ¿me entiende? Y está implicando que como la higuera comienza a florecer y se dice el verano está cerca, también cuando estas cosas comienzan a suceder, sepan que mi venida está a las puertas. Entonces, gran tribulación. Pero con todo y eso, dentro de la gran tribulación, el Señor va a librar a la iglesia, que le encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis y versículos 9 y 10. Porque hay muchos que no son de la iglesia, aunque están ligados con la iglesia. El Señor le encuentra mentiroso. Pero a los que son verdaderos, lo va a librar de la gran tribulación. ¿Qué dice? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca de la prueba. ¿De la obra? ¿De qué? De la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Debe decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dios va a librarlo de esa cosa. O sea que ese versículo refiere a la gran tribulación. Sí. Ajá. Entonces, pues el Señor se va a llevar a la obra, a la iglesia, que es la obra del Señor. Entonces, toda persona que esté viviendo una vida de acuerdo a Dios, no ha de pasar, querido amigo, en verdad, se va antes de la gran tribulación. Así que cuando venga el Señor, no baja a la tierra, se queda en la nube. De ahí levanta. Después que levante la obra, que van a ver la boda del Cordero, entonces habrá aquí en la tierra gran tribulación. Tribulaciones en varias facetas. Tribulaciones porque la gente va a estar turbada, porque millones han desaparecido. Tribulaciones por las enfermedades y la peste que van a haber terrible aquí en la tierra. Y tribulaciones porque el anticristo va a perseguir a todo el que no se deje marcar. Ese es el punto. La iglesia se va después que Cristo haya levantado. Y la gran tribulación comienza después que la iglesia se haya ido de aquí de la faz de la tierra, que se va a celebrar la boda del Cordero. Gracias por su pregunta, pero entramos de lleno al mensaje de la palabra de Dios a cargo de la pastora Viviana Medina. Amén. Bueno, vamos a leer. Vamos al Salmo 127. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, nos has regalado
el privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor, libremente, aún por medio de estos medios, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el nombre de la reflexión de hoy se llama Disciplinando a nuestros hijos en tiempos difíciles. Salmo 127, del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, sabemos que aquí el Señor dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué es una herencia? Cuando digamos que una herencia es como un testamento, es como muchas veces es cosas materiales que pasan de un dueño a otro dueño, y los dueños serían los padres, y luego pasa a sus hijos cuando los padres faltan. Eso es una herencia. Pero cuando el Señor se refiere aquí de herencia, está hablando de que es lo que Dios le regala al hombre, al padre, al ser humano, para que siga llevando su legado, su apellido, su cultura, su fe, sobre todo el temor a Dios. Entonces Dios dice aquí, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y le está diciendo al hombre que eso que él está regalando tiene mucho valor. O sea, que tener un hijo o una hija tiene mucho valor ante los ojos de Dios. Que no simplemente los hijos se tienen para llenar cualquier vacío que una pareja pueda tener. Porque dice un dicho secularmente que un matrimonio sin hijos no es matrimonio. Pero no es que los hijos complementen el matrimonio, es que los hijos son dados por Dios. Él sabe cuántos hijos le regala a cada familia, Él sabe que si da varones o da hembras. El ser humano a través de los años ha tratado de controlar y ha hecho muchas tácticas para poder que la mujer engendre, que una pareja engendre un varón o engendre una hembra, porque muchas veces las parejas tienen preferencia en qué hijos quieren tener, si varón o hembra. Pero es tan perfecto Dios que Él no ha permitido que esto sea posible. Aunque la ciencia ha tratado, aunque el ser humano ha tratado, Dios no lo ha permitido, porque Dios sabe qué conviene a cada persona, si varones o hembras, y cuántos conviene tener, si 1, 2, 3, 5, 8, 10. Dios sabe a qué capacidad tiene la persona para tener hijos. Dios da vida y Él quita vida, porque Dios tiene un señorío tan grande, tan supremo, tan perfecto, que Él es el único que posee esa capacidad de dar y de quitar. Con esto sigo diciendo que tener hijos es un privilegio de Dios. Y Él mismo lo dice ahí cuando dice que es un fruto de mucha estima, de mucho valor. Entonces Dios dio inmediatamente que una pareja empieza el camino como pareja y luego como padres, cuando un bebé es engendrado, empieza una responsabilidad de ambas partes, del hombre y la mujer. Y la responsabilidad de la mujer es cuidarse, alimentarse bien, no hacer cosas que vayan a dañar su cuerpo y que vayan a dañar la criatura que está en el vientre. Y el trabajo del hombre, mientras que la mujer está en embarazo, es cuidarla, apoyarla, brindarle ayuda y hacer todo lo posible para que tenga un embarazo tranquilo, para que cuando el bebé nazca, o sea, para que tenga una buena experiencia mientras que este bebé está en ese vientre. Y luego de eso ya empieza, desde el día 1 que el bebé nace, desde ese momento ya Dios empieza a poner en nosotros otro tipo de responsabilidad, que es el de disciplinar, el de educar bajo los preceptos de Dios. Entonces, con esto dicho, el Señor nos da una tarea a nosotros, nos da una responsabilidad. Él demanda de nosotros, los padres, que nuestros hijos sean educados,
sean disciplinados y sean instruidos en la palabra de Él. Porque el plan de Dios y lo que Dios nos hizo a nosotros con un propósito hermoso, y el propósito es de que nosotros nos demos cuenta y llegamos a un punto de reconocer que Él es nuestro Dios, que Él merece toda la adoración y toda la alabanza y todo el reconocimiento. Entonces nosotros como padres tenemos que llevar a nuestros hijos a reconocer que Dios es el único Dios, que solo hay un Salvador que se llama Jesucristo, que solo hay un Espíritu Santo, porque nosotros como padres no podemos darle la salvación a nuestros hijos. La salvación es individual y solamente se obtiene, como dice la palabra de Dios, a través de Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere es de que nosotros como padres encaminemos a nuestros hijos hacia Él, para que nuestros hijos individualmente lleguen a darse en cuenta, a reconocer que ellos necesitan de Dios y que necesitan salvación. O sea, esto se lleva, nosotros los padres somos responsables de encaminar a nuestros hijos en eso, a llevarlos a ese lugar. Pero ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces no hacemos ese papel, porque no sabemos que tenemos que hacerlo o ignoramos, y entonces la juventud, en estos momentos tenemos una juventud fuera de control. Tenemos una juventud muy difícil y no sabemos cómo lidiar con ellos. No sabemos comprenderlos, no los entendemos, nos enojamos, nos queremos pronticos salir de ellos porque ya estamos tan cargados, estamos tan preocupados y tenemos tantos problemas que no queremos lidiar con ellos, pero es porque no hicimos el trabajo desde el principio bien. Es porque no nos preocupamos por instruir a nuestros hijos y por brindarles a ellos lo que Dios demanda de nosotros que hagamos. Pero antes de continuar expresando eso, quiero decirle que también en el Salmo 127, 1, 2, esta es la importancia de por qué hay que instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. O sea, Él nos los da y luego Él demanda de nosotros. Y luego, después de que nosotros instruimos a nuestros hijos, Dios demanda de nuestros hijos respeto por nosotros. O sea, nuestros hijos no pueden aprender a respetarnos a nosotros si nosotros no los hemos instruido a que nos respeten a nosotros. ¿Cómo van a saber si no se les ha enseñado? O sea, nosotros no podemos demandar de ellos respeto si no le hemos dicho que es respeto y no le hemos mostrado nosotros con nuestra manera de ser respeto a ellos. Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 127, 1, 2, en el mismo Salmo, en los versículos primeros dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, cuando dice eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué es la casa? O sea, en este contexto yo voy a poner la casa, que la casa es nuestro hogar, nuestra familia. Está el papá, está el padre y la madre. Ellos están edificando una familia, una casa. Esta familia tiene que tener como centro a Dios, porque si no lo tiene, ¿qué dice la palabra de Dios? En vano trabajan los edificadores si Dios no es el que edifica. Entonces, Dios literalmente no va a venir y va a coger sus manos y va a edificar la casa, va a edificar la familia. No, porque Dios ya dejó mandatos e instrucciones de cómo edificar esta casa. Esa casa se edifica a través de la palabra, reconociendo a Jesucristo, dándole el lugar y siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros los padres no vamos a poder criar, no vamos a poder educar, no vamos a poder decir en el mañana ni sentirnos, no es que nos sintamos orgullosos de vanagloria, pero como dice la palabra de Dios aquí, que el hombre no será avergonzado, o sea, que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No dice que tener muchos muchachos es muy bueno, o sea, que tener un reguero de muchachos es bueno, perdónenme la expresión, sino que tener hijos que fueron disciplinados, educados, instruidos en el temor de Dios
Eso es cuando ahí, eso es lo que está diciendo Dios. O sea, que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? Porque dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 1 de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el hombre, el padre y la madre que instruyen a sus hijos en el temor, bajo el temor de Dios, están siendo sabios ellos y están enseñando sabiduría a sus hijos, porque a través del temor a Dios viene la sabiduría. Entonces, si los muchachos son sabios, si los muchachos temen a Dios, el mero hecho de que temen a Dios, van a respetar a sus padres, van a respetar las autoridades superiores, se van a someter a los padres para ser instruidos, no someterse para caprichos ni para cosas que no ha mandado Dios, sino para someterse a los mandatos que Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, al ellos someterse a eso, van a respetar a sus padres, van a amar a sus padres, van a honrarlos. Entonces, eso es sabio. Y ahí en el versículo 5, cuando dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no está diciendo que el hombre debe ir a tener muchos hijos para sentirse orgulloso y no responder por ellos y no. Está diciendo que el hombre que pudo haber tenido un hijo o pudo haber tenido 10 hijos, pero si ese un hijo que tuvo o esos 10 hijos que tuvo, todos fueron criados, disciplinados, educados bajo el mandato de Dios, ese hombre debe sentirse orgulloso. O sea, ese hombre no va a ser avergonzado porque sus hijos van a caminar, van a actuar bajo ese temor de Dios. ¿Cuántos hijos tenemos nosotros en estos días que causan vergüenza a nosotros? Que causan problemas a nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos desempeñado el papel que Dios nos ha dado de educarlos bajo el temor a Él. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y usted me puede decir, pero ¿qué camino es ese camino? Bueno, ese camino está aquí en la palabra. Y Jesús lo dijo mucho más claro. Jesús lo dijo en Juan 14:6, Él lo dice. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el camino de Jesús es que tenemos que instruir, o sea, Dios como Padre, y luego reconociendo que Jesús es el único Salvador. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En ese camino es que tenemos que llevar a los muchachos, es que tenemos que instruir a nuestros hijos, en el camino de que Jesús es la única manera para poder ser salvos, que Jesús es el que abre la puerta para que nosotros entremos a la vida eterna. Que si Jesús ocupa el primer lugar en nuestra vida, si nosotros le damos el reconocimiento a Él, si le tememos, si hacemos su voluntad, Él se va a encargar de darle a nuestros hijos estudio secular, prosperidad, paz, sobre todo, salud, una buena esposa, un buen esposo. ¿Cuántos padres ahora en día estamos diciendo qué va a ser de nuestros hijos a causa de esta generación? Mire, la única garantía de que nuestros hijos van a permanecer bien, la única garantía de que nuestros hijos van a estar bien es Dios. A través de o sea, es Dios, es el temor a Dios y es a través de Jesús. Porque mire que hay muchas influencias malignas allá afuera para nuestros hijos. Está el homosexualismo, está la drogadicción, hay pornografía, hay mucha promiscuidad. El amor o el enamoramiento que practican la mayoría de los jóvenes no es un verdadero amor, sino que es una atracción sexual para suplir necesidades que todavía ellos no están supuestos a sentir ni a tener. O sea, nuestros hijos y esta generación de muchachos están viviendo una vida mucho más acelerada que la que nosotros vivimos, porque ya a los 12, es que ya a los 11 años los muchachos están teniendo relaciones sexuales. Entonces nuestros hijos están viviendo un tiempo mucho más acelerado, están viviendo cosas que no están supuestos todavía a vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos va a garantizar a nosotros de que nuestros hijos no van a vivir esa vida? Es enseñarles de la palabra de Dios, es enseñarles
que el verdadero camino, que la verdad está en Jesucristo. Que si ellos le aceptan como Señor y Salvador, que si ellos hacen parte a Jesús de su vida, ellos van a salir adelante en todo lo que haga. Que esa es la única garantía que ellos tienen de no caer en drogas, de no caer en malas amistades, porque nuestros hijos son ingenuos. Muchas veces ellos no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento para discernir entre el bien y el mal. Pero si ellos hacen a Jesús, si ellos reciben a Jesús como Señor y Salvador, si nosotros les instruimos y les enseñamos la importancia de tener a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, Jesús les va a venir el Espíritu Santo de Dios a habitar en ellos. Y van a tener el discernimiento, van a tener la sabiduría y la capacidad de saber qué es bien y qué es malo. Nuestros hijos se van para la escuela, les enseñan cantidad de cosas, les instruyen en muchas áreas, se van para la universidad, están expuestos a drogas, están expuestos a vicios, están expuestos a muchas prácticas y hábitos que van en contra de lo que Dios constituyó, de la naturaleza, de lo que Dios hizo. Pero, ¿qué nos va a garantizar a nosotros que nuestros hijos no van a caer en esas cosas, no van a practicar lo que todos los demás amigos de ellos están practicando? El temor a Dios. El Espíritu Santo de Dios les va a rearguir. Miren, nosotros no podemos estar 24 horas con nuestros hijos, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Si nosotros desde pequeños les decimos que ellos necesitan al Espíritu Santo de Dios y que solo se obtiene a través de Jesucristo, ellos no van a, si nosotros les enseñamos eso, ellos van a acostumbrarse a saber eso. Se nos hace difícil a veces porque como no instruimos desde pequeños, como no enseñamos desde pequeños, es algo que no es normal para ellos. Entonces tienen que adaptarse a esta vida. Pero si se instruyen desde temprano, va a ser parte de la vida de ellos. Eso es como el hábito de cepillarse los dientes, de bañarse. Todos sabemos que en la mañana cuando nos levantamos, bueno, o la mayoría, tenemos que cepillarnos los dientes, tenemos que darnos una ducha, tenemos que vestirnos, tenemos que desayunar. Todos tenemos eso como hábito. Si instruimos a nuestros hijos que todos los días cuando se levanten le van a dar gracias a Dios, que todos los días cuando nos acostemos tenemos que darle gracias a Dios, que cada vez que cenamos damos gracias a Dios, ya eso va a ser parte de, eso va a ser para ellos como cepillarse en los dientes. A medida que nuestros hijos van creciendo, ya no tenemos que recordarles que se tienen que cepillar los dientes, que se tienen que peinar. No, ya ellos saben que eso es parte de la vida de ellos. Si nosotros instruimos, eso va a ser parte de la vida de ellos. Entonces, no sé, para dejarlo bien claro, primero, Dios le da a nosotros los padres, nos da hijos y nos los da. Dios le pone una etiqueta a esos hijos y dice, son herencia de Jehová. Tienen mucho valor. Ustedes son los responsables de que esos muchachos regresen a mí y me teman a mí y acepten a mi Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador y puedan recibir al Espíritu Santo y puedan ser guiados por medio del Espíritu Santo a través de todas sus vidas, para que no se casen con la persona equivocada, para que no tengan hijos antes de tiempo, para que no vayan a practicar cosas que vayan a marcar su vida. Mire que la juventud es el tiempo más corto de la vida del ser humano, porque la niñez dura hasta los 13 años, ya se considera un teenager, ya se considera un adolescente, un joven, y dura como aproximadamente hasta los 20 años. Mire que es el tiempo más corto y ya después se considera un adulto. Es el tiempo más corto de la vida del ser humano, pero es el tiempo en el que más marcas se hacen en la vida de los seres humanos. Es donde más complejos se crean, es donde más hábitos aprenden a practicar que les marca la vida para siempre, es donde más decisiones equivocadas toman que marcan la vida para siempre, que traen consecuencias para el resto de la vida. Si nosotros instruimos a nuestros hijos en ese tiempo, si nosotros estamos prestos y estamos desempeñando el papel y desarrollando lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nuestros hijos no van a sufrir tanto. Va a ser minimizado. No quiere decir que no van a cometer errores, no quiere decir que van a ser unos hijos perfectos, pero quiere decir que nosotros cumplimos con el deber. Entonces,
para recordar lo que he dicho, herencia de Jehová son los hijos. Mucho valor tienen. Dios debe ser el centro de la vida Dios debe ser el centro de nuestros hogares para que la casa pueda ser edificada conforme a la voluntad de Dios y para que pueda ser guardada. Nosotros, mire que nosotros sembramos en ellos, pero Dios es el que cultiva, Dios es el que va convenciendo a través de su Santo Espíritu, Dios es el que va edificando esa semilla o cultivando esa semilla que se sembró en ellos. Luego dijimos que la palabra de Dios también dice que hay que instruir al muchacho en el camino para cuando sea viejo no se aparte de él, y que el camino es Jesucristo, porque en Juan 14:6 lo dice, que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nuestros hijos necesitan salvación. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Nosotros no podemos rescatarlos si Jesús no los rescata primero. Luego dice también la palabra de Dios en Juan 15:35 dice: un mandamiento os nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, hasta que también os améis unos a otros. Entonces, a nuestros hijos, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que ha sucedido en nuestra juventud. El amor, ellos son como secos, son como palitos secos que no dan ninguna hojitas verdes, pero es por la falta de instrucción. Entonces, nuestros hijos no saben decir buenas tardes. Nuestros hijos muchas veces no saben decir cómo está, no saben expresarse, no saben socializar con las personas, no saben ni en la iglesia no saben ni qué hacer. Llegan a la iglesia y se ponen solo los audífonos para evadir todo el resto de las cosas. Pero muchas veces no es porque el muchacho está rebelde ni porque es malo, es porque no les hemos enseñado. Entonces nosotros necesitamos instruirles a nuestros hijos, y así que hay que darles estas palabras, diciéndoles: hay que amar, hay que respetar, hay que someterse, hay que esperar, hay que trabajar. Nuestra juventud, no estoy diciendo que todos, pero yo creo que ya más del 50% de nuestra juventud está mal acostumbrada, no quieren trabajar, quieren todo así facilito, están acostumbrados a la tecnología, están acostumbrados a que no hay que trabajar, no hay que sudar por las cosas. Y Dios es totalmente lo opuesto a eso. No se quieren someter. Los padres simplemente mandan para pagar los biles, pero no para pagarles el bill del celular a ellos, pero no mandan a ellos para que se sometan a las cosas que Dios quiere que ellos se sometan. O sea, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Pero cuando yo digo que tenemos que disciplinarlo, no es para coger un juguete y darles a nuestros hijos, sino que es para, con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo, con nuestro tiempo, instruirlos en las cosas de Dios. Nuestros hijos no tienen otra garantía, no tienen otra esperanza sino el Señor. Efesios 6 habla también a los padres y a los hijos, pero esa palabra no se puede, nuestra expectativa de esa palabra donde dice al hijo: honra a tu padre y a tu madre, no podemos tener esa expectativa de que nuestros padres van a honrarnos, nuestros hijos van a honrarnos y a respetarnos hasta que no los hayamos instruido en qué es honrar, en qué es respetar, en qué es temer a Dios. O sea, no podemos tener esa expectativa de nuestros hijos sin haberles enseñado eso. En cambio, Dios sí tiene la expectativa de nosotros, y sí espera de nosotros, de que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Vamos a leer Efesios 6, porque dice ahí el Señor en Efesios 6, que dice así: a los hijos les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero entonces no podemos demandar esto de nuestros hijos, porque ellos no saben ni qué es, a veces ni saben qué es obedecer. A veces no saben ni qué es Dios. A veces no saben ni que Dios hizo los cielos, hizo la tierra. Más fácil, nuestros hijos creen lo que la clase de ciencia les enseña en la escuela. ¿Y qué les enseña la clase de ciencia en la escuela? De que vinimos del mono.
Y cuando les enseña, como nosotros no les hemos enseñado que nosotros venimos de Dios y que no venimos de los chimpancés, que no venimos, o sea, que no venimos del mono, que no venimos de la evolución del hombre, sino que venimos de Dios. Cuando a nuestros hijos les enseñan eso en la escuela, ellos creen eso. Cuando les enseñan sobre otros dioses, ellos creen eso, porque nosotros no les hemos instruido. Entonces, qué bueno que cuando ellos escuchen de eso en la escuela, ya ellos sepan, no, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque a mí me enseñaron otra cosa diferente. Mire, es más fácil instruirles en casa y enseñarles sobre estas cosas, porque eso es lo primero que ellos escucharon, esa es la percepción que ellos tienen. Pero cuando es algo nuevo y ellos lo escuchan en la escuela por alguien más, ya cuando nosotros les enseñemos, ya va a ser más difícil, porque eso fue lo primero que les enseñaron, eso es lo que está en el subconsciente de ellos, y lo que ellos ya van a tener la duda. Bueno, pero es que en la escuela a mí me dijeron primero que era esto. Entonces, por eso es mejor que nosotros les enseñemos. Hijos, obedeced al Señor obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si no hemos hablado de qué son los 10 mandamientos con nuestros hijos, y luego los 2 mandamientos que Jesús nos dejó, ellos no van a saber cuáles son los mandamientos. No van a saber. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es el primer mandamiento si no les hemos enseñado cuál es el mandamiento? Y luego a los hijos, y luego a los padres les dice, a los hijos les dije, para que les vaya bien. Nosotros podemos convertirnos en injustos si no instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque entonces no les estás dando, al instruirlos en la palabra de Dios y al enseñarles a que nos respeten a nosotros y a que respeten a Dios primeramente y a que teman a Él, les estamos robando la oportunidad de que les vaya bien en la vida. Porque si ellos no hacen eso, porque no saben, estamos como el atalaya que no informó las cosas que venía el enemigo, y la sangre del inocente va a estar sobre el atalaya. O sea, nosotros tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos de que puedan tener ser de larga vida en la tierra y que les vaya bien. Si no los instruimos en las cosas de Dios, no les estamos dando la oportunidad. Y luego a los hijos, después de que nosotros les hemos instruido, y luego a los padres les dice el Señor: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí ve? Dice en disciplina y amonestación del Señor. No dice en mi disciplina, no dice en mis caprichos, no dice en lo que yo creo, en mi cultura, en lo que a mí me enseñaron, en cómo a mí me criaron. No dice eso. Dice en el Señor, en la amonestación y en la disciplina del Señor. Del Señor, esas instrucciones están aquí. Esas instrucciones no me las dio mi mamá. Esas instrucciones no me las dio la cultura mía, no me las dio la constitución del país donde yo nací. Esas instrucciones vienen directamente de Dios. Que eso esté muy claro, que no es los caprichos, no es solo que yo quiera, sino del Señor. Entonces, nosotros padres, ¿qué podemos hacer en estos tiempos? Ser amigos de nuestros hijos, ganarnos la confianza de ellos. Somos nosotros los adultos, somos nosotros los que tenemos que desempeñar el papel de adultos. Entonces nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Tenemos que tener siempre la puerta abierta para que ellos puedan entrar y conversar con nosotros. Si Jesús dice en Apocalipsis 2, que si Él toca, y si uno abre la puerta, Él entra y cena, ¿cuánto no más nosotros que somos imitadores de Jesús estar dispuestos a poder sentarnos y hablar con nuestros hijos cuando ellos necesiten? Hacerles sentir importantes cuando ellos estén en la escuela, ir a ver cómo les está yendo en la escuela. Si están en deportes, participar de lo que ellos hacen, ir a ver cuando juegan sus deportes, estar pendientes de que todas las necesidades de ellos estén suplidas, no suplir todos los caprichos, pero suplir las necesidades básicas de ellos, hablar con ellos, saber qué profesores tienen, saber qué amistades tienen, compartir tiempo con ellos. Nosotros los padres estamos llamados a hacer eso. Mire, si nosotros hiciéramos esto, si nosotros de verdad desempeñásemos el papel de padres, tuviésemos una juventud diferente,
tuviésemos hijos diferentes, tuviésemos adultos diferentes. Yo creo que es muy triste y yo creo que hay muy poca... bueno, sin el Señor no hay ninguna esperanza. Es con el Señor que viene el renuevo, que viene un nuevo panorama. Porque si nosotros seguimos como vamos, si nosotros seguimos con este tipo de juventud que tenemos hoy, con estos muchachos tan rebeldes, pero es porque no se les ha enseñado, es porque no se ha hecho el papel de padre o de madre, es porque muchos padres han abandonado sus hogares, muchas madres se han enfocado en ser mujeres primero y estar aquí, allá y allá y allá, con los hijos por ahí, expuestos a muchas cosas, que ser madres e instruirlos. Y por esa razón tenemos una sociedad que está lejos de los preceptos de Dios, que está lejos de someterse a Dios, de hacer la voluntad de Él, de vivir lo que Él quiere, de vivir en amor, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad. La única esperanza que tenemos, la única solución a que nuestros hijos sean diferentes, la única solución de que la disciplina que nosotros le damos a nuestros hijos sea válida y de verdad edifique correctamente la casa o la familia o los hijos, es si lo hacemos bajo las instrucciones que Dios nos dio. Si nos salimos de esas instrucciones, si no leemos esas instrucciones, no vamos a estar bien, no va a estar bien todo. Así que esa es la pequeña reflexión que yo traía para hoy, pastor. No sé si usted quiere añadirle algo. Amén, gloria al Señor. Bien, amigo televidente, hemos escuchado la disertación de la palabra de Dios, las enseñanzas de los hijos. Es una responsabilidad de traer a los hijos la palabra de Dios, el temor hacia Dios. Ustedes como padres o nosotros como padres estamos llamados que para poder educar a nuestros hijos tenemos que estar educados nosotros. Si no conocemos a Dios, no podemos instruirle a ellos a Dios. Entonces, como decía la pastora, herencia de Jehová son los hijos, o sea que pertenecen a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos, administradores, o sea, cuidarlo, porque tenemos que darle cuenta a Dios. Dios nos lo entrega a nosotros para que lo cuidemos y lo instruyamos, porque Dios va a buscarlo a ellos. Y cuando Él nos llame a cuenta, que vamos a entregarle, y estos muchachos que nos dio, yo te di tanto, ¿qué hiciste con ellos? Tenemos que darle cuenta a Dios. Así que somos mayordomos del Señor. Esos muchachos hay que cuidarlos, hay que inculcarlos en la cosa de Dios. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir a nuestro hermano evangelista que ore por la familia, para que Dios le dé la sabiduría de cómo bregar con los hijos y que ellos mismos puedan buscar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, presentando la familia, Señor, que tú puedas, Señor, obrar en cada uno de los padres, Señor, que puedan tú derrames la sabiduría sobre cada uno de ellos, Señor, que puedan llevar la familia ante tu presencia, que puedan ser unos hijos, Señor, que sean unos futuros predicadores de tu palabra, Señor, que puedan tener esa fuerza, Señor, cada día, con esta familia que están pasando en este momento, con una gran lucha, Señor, con sus hijos. Padre, te clamamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Sé tú obrando, Señor, en cada familia, Señor, a cada uno de los televidentes, a cada madre que está, Señor, viendo este programa en este momento. Padre, el Padre, Señor, que se siente angustiado, triste, Señor, que no encuentra la respuesta para poder hablar con su hijo, Señor. Yo te pido, Señor, esa sabiduría sobre los padres, Señor, que puedan, Señor, acercarse cada día a ti, Señor, y puedan, Señor, darle lo que tú les das cada día, Señor, la sabiduría, la instrucción, Señor. En tu palabra, Señor, nos invitas cada día para que podamos ser unos padres, unos ejemplos, Señor, para ellos, y puedan ser ellos unos hijos, Señor, que sean de mucha bendición, como tu palabra dice, que son herencia que tú nos das, Señor, en nuestras manos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Repita con nosotros esta oración, vamos a hacer de arrepentimiento. Hermana pastora, ¿puede hacer una oración para que la fiel audiencia pueda repetir esa oración de fe? Dios Padre, en este momento venimos ante ti a pedirte perdón por nuestras ofensas, a pedirte que borres nuestras rebeliones y que no las tomes en cuenta. Por favor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y
Permite que tu Hijo amado Jesucristo entre a nuestros corazones y sea el Señor. Y reconocemos que necesitamos salvación y que solamente la salvación se obtiene a través de Jesús. Por favor, perdónanos, ayúdanos y permite que el día que se pase lista ya en el cielo, nuestro nombre sea llamado. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, esperamos que usted comience a visitar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y si no tiene una Biblia, llámenos. Mire aquí en nuestra pantalla, nuestra dirección, nuestro teléfono. Estamos para servirle. Le vamos a regalar una. No se la vamos a vender, se la vamos a regalar. Porque cada hogar está supuesto que tenga la palabra de Dios. Y si tiene la palabra de Dios, tiene a Dios allí. Amén. Eso es lo más importante. Sin Dios nada podemos hacer. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana, que usted no ha venido, porque lo esperamos muy pronto. Y esperamos que usted nos llame o comience a leer la palabra de Dios mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones, Dios les guarde. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana con el Señor.